Hola, bendiciones. Dios te bendiga. Bienvenido a tu escuela del proceso de la visión. Espero que esta clase venga a edificar tu vida y lo más importante, que puedas recibir revelación de quién es Jesús. Bienvenido al Instituto Amena. Bendiciones. Hola, bendiciones. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido a tu escuela de nuevos miembros. Bienvenido a la escuela de la visión. Para mí es un gusto poder estar contigo conectado y lo más importante que puedas recibir un alimento fresco de parte de Dios. Así que bueno, vamos a comenzar, vamos a iniciar y hoy nos toca hablar acerca de la revelación de Jesús. Hace 8 días hablábamos acerca de la importancia de saber quién es Jesús para nosotros y la importancia de saber que Jesús es el Mesías. Amén. Así que bueno, vamos a continuar con esto como un repaso general de la clase anterior. Vimos que esta generación necesita tener revelación de quién es Jesús, especialmente en el ahora. Veíamos que mucha gente no cree en Jesús por una simple razón, y eso está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, donde dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento del incrédulo para que no le resplandezca la luz del Evangelio, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Veíamos también en Mateo 16, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos decían, Señor, la gente dice que tú eres algún profeta, que eres Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús lanza la palabra más importante y él dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y vemos que la revelación trae una tarea muy importante en este punto, porque uno de los discípulos, llamado Pedro, fue quien tuvo la revelación de parte del Padre y fue quien le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y bueno, pues hoy vamos a continuar y vamos a hablar acerca de la importancia de la revelación de Jesús y quién tiene la pieza más importante para que Jesús sea revelado a nuestra vida. Y la primera pregunta que quiero hacer es la siguiente. ¿Es el Espíritu Santo el único que nos revela a Jesús? Escuche esto. La respuesta es sí. Nadie puede tener la revelación de Jesús si no es por medio del Espíritu Santo de Dios. Es bien importante que entendamos que el Espíritu Santo tiene un papel fundamental en la revelación de quién es Jesús. En Juan capítulo 16, versículo 13 al 14 dice lo siguiente, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, mire lo siguiente. Hay una palabra bien importante en esto y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Una de las funciones más importantes del Espíritu Santo es guiarnos. Usted podrá saber mucha palabra, mucha Biblia, podrá tener hermenéutica, podrá tener apologética, podrá tener un montón de conocimiento, pero sin el Espíritu Santo es justamente eso, conocimiento nada más. Entonces quiero que mire esto, nadie podría entender el nacimiento de Jesús, su identidad, su carácter, su ministerio, su muerte, su resurrección, sin la ayuda del Espíritu Santo. Para mucha gente hoy en día Jesús es simplemente parte como un profeta, o para muchos ha llegado a ser hasta un revolucionario o un hombre que vino a partir la historia en dos, pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque lo que hace falta es la revelación. Ahora, lo más importante de esto es saber cómo yo sé que tengo revelación. Es importante saber eso, cómo yo sé que tengo revelación. Y vamos a ver esto. Nosotros tenemos revelación. ¿O cómo lo vamos a saber? Sencillo. La revelación trae a nuestra vida una transformación. Una revelación, una verdad de la palabra de Dios va a traer una transformación a mi vida. Si yo no tengo la revelación de quién es Jesús, si Jesús no se ha revelado a mi vida, es imposible que haya un cambio en mí. Amén. Entonces es importante que tú pienses lo siguiente. Si Jesús ha llegado a tu vida, ¿qué ha cambiado Él en tu vida? ¿Qué es lo que el Señor ha cambiado en tu vida? Porque cuando viene la transformación a nosotros, viene un cambio.
Por eso el apóstol Pablo dice que cuando nosotros llegamos a Cristo, somos nuevas criaturas. He aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora mire lo siguiente, no puede haber nuevo nacimiento hasta que Jesús sea revelado en nuestro corazón. Importantísimo esto. Mucha gente puede tener a Jesús en la boca, pero no en el corazón y mucho menos revelado. Ahora entendamos lo siguiente, no puede haber un nuevo nacimiento hasta que Jesús sea revelado en nuestro corazón. Ahora vamos a entender lo siguiente. Para ti y para mí, tú y yo lo entendemos, Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y la pregunta que le quiero hacer aquí es la siguiente. ¿Por qué usted cree que crucificaron a Jesús? Tómese un momento para pensar en la respuesta. ¿Por qué usted cree que crucificaron a Jesús? La respuesta es sencilla. Mire lo que dice la palabra. Mucha gente en Marcos capítulo 16, perdón, Marcos capítulo 14, versos 61 a 64, dice la palabra, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándose ser testigos de muerte. Ahora mire, los líderes religiosos de aquel tiempo crucificaron a Jesús, no por hacer milagros, sino porque él decía que era hijo de Dios. Oiga lo que le voy a decir. Satanás no tiene problema contigo. Satanás no tiene problema contigo si tú eres empresario, si tú eres un discípulo, si tú eres un miembro, si tú eres un pastor. Él no tiene problema con eso. El problema que Satanás tiene es cuando se te revela la identidad. Cuando tienes identidad, Satanás entra en un problema contigo. ¿Qué fue lo primero que Satanás intentó robarle a Jesús? Mateo capítulo 4. Dice la palabra que Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Mire esto, si eres. No fue tanto el milagro de hacer la piedra en pan, sino que él dijo, si eres hijo de Dios, poniendo en tela de juicio la identidad de Jesús. Yo le voy a preguntar una cosa, ¿cuántas veces a usted le han dicho, si tú eres hijo de Dios, haz esto? ¿O por qué si vas a la iglesia no haces aquello o sigues haciendo lo otro? Sencillo, Satanás está intentando romper tu identidad. Porque él sabe que cuando hay una identidad bien definida, cuando hay una identidad bien mostrada, él no puede ejercer mucho dominio o no puede ejercer dominio alguno. Entonces, los líderes religiosos de aquel tiempo crucificaron a Jesús no por hacer milagros, sino porque decía que era hijo de Dios. Ellos no tenían la revelación del Espíritu Santo. De lo contrario, dice la palabra, nunca lo hubieran crucificado al Hijo de Dios. Esto fue lo que sucedió cuando apresaron a Jesús y lo llevaron ante el sumo sacerdote y los ancianos y los escribas. De hecho, el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando escribe la carta a los romanos, fue lo que les dice, si ustedes hubieran sabido quién era, no lo hubiesen crucificado. Ahora, otra pregunta interesante que nace de todo esto es el siguiente. ¿Por qué les ofendía que Jesús dijera que era el Hijo de Dios? Sencillo, por la falta de revelación, y esa falta de revelación trae consigo la familiaridad. Oiga esto, hay un problema muy grande dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, dentro de los grupos de discipulado que se llama familiaridad. La familiaridad engendra la deshonra. Porque yo me imagino que muchos de los fariseos, muchos de los escribas que conocían a Jesús desde niño, sabían que Jesús hacía mesas y sillas. Sabían que Jesús tenía el oficio de su padre José. Y probablemente, ¿por qué no? Hasta alguno de sus hijos conocía a Jesús. Entonces yo me imagino que esta gente no concebía en su espíritu decir, ¿cómo es posible que este muchacho Jesús me esté hablando a mí que él es el Mesías cuando yo lo conozco de pequeño? Entonces la familiaridad engendra la deshonra. Y cuando hay familiaridad, lo primero que se pierde es la
revelación de quién está delante de ti. Hoy en día vemos a muchos hermanos en la iglesia dirigiéndose a su pastor como hermano. Y no está mal, no me malentiendan, no está mal. Todos somos hermanos en Cristo. Pero tiene que haber una línea donde usted entienda quién es su autoridad. ¿Sí me estoy explicando? Usted no va por la calle y le llama a Pedro al doctor. Cuando usted sabe que él es un doctor, usted le llama por su título, doctor, ¿verdad? O al oficial de policía no le va a llamar por su nombre, él es el oficial de policía. De la misma manera, hay mucha gente en la iglesia que se llegan a los pastores como hermano, ¿cómo está? Y es el hermano. Hay muchas denominaciones que el pastor es el hermano. Y no, porque no pueden ver en él una unción o no pueden ver en él el llamado que tiene por la familiaridad. Y no se diga si la misma congregación es familiar. Hay mucha familia que no va a reconocer que tú eres pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol. ¿Por qué? Porque son familia. Entonces la falta, o más bien la familiaridad, va a generar en ti falta de revelación. Porque mire esto, Jesús, vamos a ver en la escritura. Por otra parte, escuche esto, la palabra Dios, vamos a ver esto, Dios no es un nombre, sino es un título que alude a un ser autosuficiente y autoexistente. Oiga esto, Dios no es un nombre, Dios es un título. Y ese título de Dios habla de una persona o habla de un ser que es autosuficiente, es autoexistente. Quiere decir que no depende de nada ni de nadie para existir. Por eso sabemos tú y yo que Jesús es Dios. Él es el yo soy, el todopoderoso, el autosuficiente, la fuente original de vida, pero además posee atributos divinos como ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice la palabra, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿A quién se refiere la escritura? A Jesucristo. Jesús tiene vida en sí mismo. Es más, el Señor dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo por mis ovejas y yo mismo la vuelvo a tomar si yo quiero. Dice la palabra en Juan 5:26 lo siguiente, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es autosuficiente Jesús. Jesús no requiere y no necesita a nadie. Él es autosuficiente. Vemos también que Jesús comparte la misma naturaleza con Dios el Padre y el Espíritu Santo en su preexistencia. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante dice lo siguiente. Él, hablando de Jesús, él, escuche esto, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él, o sea, en Jesús, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Por eso decimos que Jesús comparte la misma naturaleza con Dios el Padre y el Espíritu Santo en su preexistencia. Y entendamos algo bien interesante en esto. Dice la palabra que Jesús es la imagen del Dios invisible. De ahí que en el Evangelio de Juan, capítulo 15, hay un apóstol que le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le da una revelación poderosa y le dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me conoces. El que me ve a mí está viendo a mi Padre. En otras palabras, Jesús decía, yo soy la imagen del Dios invisible. Uno de los misterios en la Biblia se esconde en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde dice que Dios, ¿cuál Dios? El único Dios que existe, Elohim, el único Dios, Yahweh. Dice que Dios fue manifestado en carne. Mire qué poderoso. Dios fue manifestado en carne. Algo increíble que más adelante lo vamos a ver y lo vamos a entender, que tiene mucho que ver con Dios, con la paternidad, con muchas áreas ahí interesantes en esto.
Vemos también que el Hijo de Dios o el Hijo, al igual que el Padre, es inmutable, o sea que no cambia. Mire esto, en Hebreos 13:8 dice lo siguiente, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, quiero que usted mire lo siguiente, Jesús, al declararse que él era hijo de Dios, al hacer milagros, porque aún los fariseos decían, nadie puede hacer milagros, solamente Dios. Y cuando Jesús hacía milagros, así perdonaba pecados, porque si usted recuerda a este hombre que bajan por el techo, ¿verdad? Cuando bajan por el techo, dice la palabra que los mismos fariseos decían, ¿quién es este hombre que perdona pecados? Solamente Dios perdona los pecados. Y Jesús perdonaba pecados porque Él es Dios. Entonces a la gente o a los fariseos les molestaba tanto que Jesús se autoproclamara hijo de Dios, porque ellos conocían los atributos de todo esto que le acabo de mencionar. Entonces quiero que mire esto. Diga conmigo, Jesús es la roca fundamental en tu fe cristiana, en tu fe como, que estás creciendo en este proceso como un nuevo creyente, que le estás discipulando en la escuela de la visión, tenemos que entender que Jesús es la roca fundamental de nuestra vida. No yo, no un pastor, no un profeta, no un apóstol, sino Jesucristo es la piedra fundamental. Dice la palabra en Isaías capítulo 28, versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra aprobada angular, preciosa de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Mira qué poderoso es esto. Jesús es esta piedra. Jesús es la piedra angular. De hecho, el apóstol Pablo, en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 20, dice, fundamentados sobre este fundamento, entre apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra angular. Jesús es la piedra angular elegida por Dios para ser el fundamento de su pueblo, el fundamento de su iglesia. En 1 de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 7, leemos lo siguiente, dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Mire qué poderoso es esto. Jesús es la roca inconmovible. Jesús es el fundamento de nuestra fe cristiana. Y hay algo bien poderoso que usted tiene que entender, porque mucha gente de diferentes religiones, ¿verdad? Le van a decir lo siguiente, que Pedro es la roca, que en Pedro se fundó la iglesia. Y vamos a ver en esta noche, tarde o mañana que esté viendo el video, que no es así. En Mateo capítulo 16, versículo 18 dice, y yo te digo, hablando Jesús, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y hay mucha gente piensa que Pedro es la roca de la que está hablando Jesús, pero no es así. Mira esto, la palabra Pedro viene del griego Petros, que significa roca pequeña. Pero cuando Jesús dice, y sobre esta roca, usa la palabra griega Petra, que significa roca grande. Oiga esto, una montaña rocosa o un peñasco. Como vemos, Jesús, escuche, no estaba refiriéndose a Pedro, sino que hablaba a sí mismo, se refería a él mismo. Quiero que mire este ejemplo. Usted va a ser Pedro. Y Jesús dice, Pedro o Petros, piedra pequeña, sobre esta roca, sobre este peñasco, edificaré mi iglesia. Jesús hablándole a Pedro, y le habla y le dice, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando usted entiende estos términos, usted se da cuenta que Jesús nunca dijo que Pedro iba a ser el fundamento,
quien iba a ser el fundamento era Jesucristo mismo, porque lo que leímos en Isaías 28:16 dice que es este fundamento, dice la palabra, por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. Esa palabra, cimiento estable. Ningún ser humano, ningún hombre puede ser estable emocionalmente. Muchos de nosotros o mucha gente en lo natural somos inestables. Hoy estamos bien, mañana estamos mal, hoy estamos felices, mañana estamos tristes, pero Cristo Jesús es estable. Amén. Entonces quiero que mire lo siguiente. Sobre esta Petra, le está diciendo Jesús, sobre esta Petra, sobre esta roca grande, es decir, sobre esta roca grande, sobre esta piedra angular o sobre esta roca de fundamento, yo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. La iglesia está fundamentada en Cristo Jesús. De ahí la importancia de tener, número uno, al Espíritu Santo en tu corazón, porque el Espíritu Santo es quien te va a revelar todo esto. Para mucha gente no entiende, mucha gente se le es complicado esta parte, porque mucha gente, pero ¿cómo? Jesús dijo esto en este evangelio y luego en otro evangelio dice lo siguiente, y mucha gente piensa que la Biblia se contradice, pero no es así. Lo que pasa es que lo que la gente requiere es revelación. Amén. Lo leíamos al principio. Una de las tareas del Espíritu Santo es guiarnos. No sé si alguna vez tú has usado un GPS, pero el GPS tiene una función espectacular y el GPS cuando tú lo abres, ¿verdad? Y vas, ¿cómo lo podemos llamar? Vas siguiendo la ruta y de repente te pierdes. El GPS automáticamente te redirige por otras calles para que tú llegues al punto que tú necesitas llegar. Esa es la función del Espíritu Santo. Mientras tú vas leyendo la Escritura, mientras tú vas leyendo la Biblia, el GPS del Espíritu Santo te va a guiar, te va a llevar hasta que te encuentres con la persona de Jesucristo. Amén. Efesios 2:19-20, ya lo leímos. Dice la palabra, el apóstol Pablo dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Ponga atención en esto porque es bien importante. Jesús, dice la palabra que cuando Él muere, dice la palabra que estaba cumpliendo la profecía del profeta Jonás, que estaba en el centro de la tierra. Cuando Él sale, dice la palabra que Él se llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Estos dones que el Señor Jesucristo regala a los hombres son los 5 ministerios, son los dones ministeriales: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Si Jesús constituyó estos 5 ministerios, el hombre no puede quitar ni al maestro, ni al pastor, ni al evangelista, ni al profeta, ni al apóstol. Todos son importantes dentro del cuerpo de Cristo. Porque de hecho usted lo lee y dice que los 5 ministerios son para la edificación del cuerpo, para perfeccionar a los santos. Amén. Entonces, ni usted ni yo podemos quitar ninguno de esos 5 ministerios. Y después vamos a hablar de eso para no desviarnos del tema, pero más adelante vamos a aprender esto. Ahora mire lo siguiente: la iglesia no está fundamentada sobre conocimiento o tradiciones, la educación o la sabiduría humana, sino en la revelación de quién es Jesús. De ahí que usted no puede edificar o fundamentar una iglesia bajo una doctrina de hombres o sobre conocimiento de hombres. No, usted va a edificar la iglesia por medio de la revelación de quién es Jesús. Amén. Entonces, la iglesia de Cristo no es un grupo religioso. Usted como discípulo tiene que entender que la iglesia, o que más bien usted es la iglesia. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y juntos como comunidad somos la iglesia. Amén. Entonces, la iglesia de Cristo no es un grupo religioso, sino una embajada del reino de Dios aquí en la tierra. De ahí la importancia que usted entienda su identidad. Usted es un embajador del reino de los cielos.
Y como embajador, usted está representando la ciudadanía que usted tiene. Amén. Esta embajada del reino de los cielos aquí en la tierra tiene una tarea y es luchar contra Satanás, contra el adversario para ganar y mantener el territorio, avanzar el reino de los cielos y arrebatarle al enemigo las armas que estaban destinadas para ir al infierno, llevándolas al conocimiento de la revelación de Jesucristo. Amén. Es importantísimo que usted entienda que usted es parte de la embajada del reino de Dios. Ahora, vamos terminando con lo siguiente. Mire esto. Es importante que entendamos la revelación acerca de Jesucristo. Porque si no entendemos la revelación de Jesús como nuestro Mesías, como nuestro Señor, nuestro ungido, nuestro Rey, nuestro libertador, si no entendemos la revelación de quién es Él, no vamos a entender la revelación de Jesús cuando vence a la muerte. Quiero que usted mire lo siguiente. La resurrección de Jesús es el suceso más importante que ha habido sobre la tierra. Tanto así que Jesús partió la historia en dos, antes y después de Cristo. Y quiero que mire lo siguiente. La carta a los Hebreos reafirma la victoria de Jesús sobre la muerte. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando Jesús muere y resucita, lo primero que hace es quitarle al enemigo las llaves del Hades, del infierno. Lo primero que el Señor hace es arrebatar de sus manos el poder que la muerte tenía sobre los seres humanos. Mire esto, nótese que ningún otro líder religioso en la historia de la humanidad, ni ninguna otra persona ha resucitado de entre los muertos para vivir para siempre, como lo hizo Jesús. Usted puede ver todas las religiones del mundo. Puede ver las religiones, un ejemplo, los budistas. Mahoma está muerto, Confucio está muerto. Todas las denominaciones que tienen un líder, la mayoría ha muerto y nunca ha resucitado. Solamente Jesús murió y resucitó al tercer día. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 18 dice, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves, escuche, tengo las llaves de la muerte y del Hades. La resurrección de Jesús es la evidencia, escuche esto, que la muerte no tiene autoridad sobre Jesús. Al morir y resucitar, Jesús derrotó, destruyó, desarmó y destronó a Satanás. La muerte no tuvo, ni tendrá y ni tiene poder sobre Jesús. De ahí la importancia de entender esta revelación, porque Jesucristo mismo dijo lo siguiente, aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque aún en nosotros, cuando dormimos, cuando este cuerpo se desgaste y se acabe, la muerte no tiene poder sobre tu vida, por cuanto Jesús es el primogénito de los que resucitaron. Si Él resucitó, nosotros también lo haremos y la muerte no tiene poder sobre nosotros. Al momento que este cuerpo se desgasta, se acaba, en el momento que este cuerpo se apaga para ya no estar en este plano, bueno, despertamos para vida eterna. Amén, porque la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Es más, la misma escritura dice, los que duermen. ¿Por qué los que duermen y no los que mueren? Bueno, sencillo, porque nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz del Calvario. Mire qué poderoso es esto. Espero que usted esté recibiendo una palabra que edifique su vida y lo más importante, que tenga usted la revelación de quién es Jesús. Amén. Muy bien, mire esto. Mateo capítulo 16, verso 19. Si yo entiendo la revelación de quién es Jesús, lo que hizo Jesús, lo que ganó en su muerte, lo que viene ahora con lo que vamos a cerrar esta clase del día de hoy,
va a hacer algo sobrenatural. Escuche esto. Mateo 16:19 dice, por eso Jesús le dijo a la iglesia, y a ti, escucha esto, a ti que me estás viendo, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mire qué hermoso. Las llaves que el Señor le entrega a Pedro, oiga esto, las llaves representan la autoridad de Dios. Si yo a usted le doy las llaves de mi carro, le digo, toma las llaves de mi carro, puedes usarlo todo el fin de semana, usted tiene la autoridad de usarlo. Cuando Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves, hablando de la iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos, está diciendo, te doy la autoridad. Cuando tenemos revelación de la persona de Jesús, tenemos las llaves y la autoridad para atar y desatar como sus representantes legales aquí en la tierra. Todo lo que declaremos ilegal en la tierra será declarado ilegal en el cielo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. De ahí la importancia de conocer nuestra identidad y la revelación de Cristo Jesús. Así que mire esto, usted puede, cuando tiene la revelación de quién es Jesús, usted puede declarar ilegal las obras del diablo, porque él ya fue vencido. Todo lo que el diablo hace o haga en ese tiempo es ilegal. Él no puede hacerlo. Pero él lo hace porque la gente le da permiso al usar su cuerpo, al cometer pecado, al seguir haciendo de su vida como quiere. Pero al momento que nosotros declaramos ilegal las obras del diablo, escuche esto, usted puede decir lo siguiente: yo ato y declaro ilegal la enfermedad en mi cuerpo, o declaro ilegal la pobreza en mi hogar. ¿Por qué declaramos ilegal la pobreza en nuestro hogar? Sencillo, porque la palabra dice en 2 de Corintios que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Entonces, la pobreza es ilegal, la enfermedad es ilegal. Oiga, entienda lo siguiente: si usted no se cuida, obviamente usted le está entregando una puerta grandísima al enemigo. Pero si usted se cuida, es una persona sana, hace ejercicio, va, viene, usted está bien, y de repente el médico le dice, yo no te encuentro médicamente nada, pero te estás muriendo. Es un ataque del enemigo y declaramos ilegal lo que el enemigo está haciendo. Amén. Entonces, mire esto. En conclusión, Jesús es la roca fundamental sobre la que él mismo edifica su iglesia. El Hijo de Dios es el fundamento de todo. Por eso no podemos ponerlo en la misma categoría de Buda, de Mahoma, de Confucio o de otro líder que haya pisado la tierra. Dios lo creó, escuche esto, Dios los creó y todos ellos han muerto, pero Jesús está vivo. ¿Alguien lo puede creer conmigo? Jesús está vivo. Amén. Solo necesitamos revelación de quién es Él, de quién es Jesús en el ahora, y nada podrá hacernos frente. Jesús es nuestra roca, nuestra prioridad. No podemos dejar a Jesús en segundo lugar en nuestra vida. Termino con lo siguiente. ¿Cómo yo puedo testificar? ¿Cómo tú puedes testificar que Jesús está vivo? Pregunta: ¿Dios ha hecho algún milagro en tu vida? ¿Dios te sacó de la depresión, de la ansiedad, te libró de la muerte? ¿Dios ha hecho un milagro en ti o en algún familiar? Si la respuesta es sí, oiga esto, ningún muerto puede hacer milagros. Solamente alguien vivo puede hacer milagros. La evidencia de que Jesús vive son los miles de millones de testimonios que hablan que Jesús hizo un milagro en su vida. Yo mismo soy producto de un milagro. Yo recibí un milagro de parte de Dios cuando recién me convertí. Es alguna cosa, hasta el día de hoy sigo siendo sano. Amén. Así que déjenme orar por usted. Quiero terminar esta clase orando por usted. Amén. Así que cierre sus ojos ahí en casita y voy a orar por cada uno de ustedes. Padre Celestial, gracias, Señor, por enviar a tu Espíritu Santo para revelarme quién es Jesús.
Yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo al diablo y a la muerte. Jesús, tú tienes las llaves del reino de los cielos. Tú tienes toda autoridad y yo reconozco tu autoridad sobre mi vida. Padre, yo oro para que cada uno de tus hijos se les sea revelado quién es Jesús. Se les sea revelado, Señor, quién eres tú, Padre. Yo oro en esta noche, Señor, para que Jesús les sea revelado en el ahora a las personas. No un Jesús histórico, no un Jesús como un niño Jesús bebé, sino como un Jesús resucitado, glorificado, que está a la diestra del Padre. Hoy oro, Señor, para que tu presencia, que el Espíritu Santo pueda traer revelación a la vida de cada uno de tus hijos. En esta hora, Señor, yo declaro ilegal en el nombre de Jesús toda enfermedad, todo problema, toda oposición, todo aquello que el diablo está levantando en contra de tus hijos. Lo declaramos ilegal y lo atamos aquí en la tierra para que sea atado en los cielos, Señor. Y también desatamos la sanidad que está en los cielos, la desatamos aquí en la tierra, Padre, para que todo problema físico, emocional o espiritual sea desatado ahora en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Familia, que Dios le bendiga muchísimo. Le mando un fuerte abrazo y una vez más, bienvenido a la Escuela de la Visión. Si tienes algún comentario, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Suscríbete al canal, dale un like al video y lo más importante, que Jesús se revele en tu vida. Bendiciones.